Hoy es una noche especial, es una noche donde vamos a trabajar un tema que lo quiero hacer de una forma gráfica porque es complejo, es un poco complicado. No por esto significa que no lo vayamos a entender bien, pero el tema de hoy nos va a llevar de la mano en un proceso de aprendizaje y nos va a inspirar a entrar en la profundidad de la palabra cada vez más. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que quiero con la enseñanza de hoy es dejar esa inquietud en el corazón de cada uno de que debemos escudriñar la escritura. Que es escudriñar, no es solamente leerlo, sino ver qué hay ahí, qué más nos enseña la palabra. Porque déjeme decirle algo, la Biblia que usted y yo conocemos, que es hermosa y que nos da aliento y nos da vida, es mucho más profunda de lo que nos imaginamos. Y cada texto en sí mismo debe ser analizado con profundidad para poder entender lo que realmente se quiso dar a entender, valga la redundancia, en ese pasaje en especial. Y hoy quiero que usted me acompañe a la historia que está en Mateo capítulo 9 de la mujer con el flujo de sangre. Esto es una enseñanza que los que ya tenemos años de estar en el Evangelio, pues hemos precisamente conocido, hemos entendido desde hace muchísimos años, pero de una forma muy limitada. Incluso hay un canto muy bonito que por ahí se canta a veces que dice: si tan solo tocar el borde de su manto, libre sería, y porque delante de ti solo soy alguien que necesita, etcétera, etcétera. Que yo honestamente todavía no entiendo por qué ponemos a la iglesia a cantar que yo solamente soy alguien que necesito, cuando la palabra dice que yo soy más que vencedor en Cristo. Pero bueno, entiendo que el canto está dirigido a personas que son recién convertidos o que están en ese proceso. Amén. Ahora bien, antes de entrar en Mateo 9, yo quiero que usted me acompañe a Malaquías. Porque Malaquías es la palabra profética que fue emitida y Mateo capítulo 9 es el cumplimiento de la palabra profética. Ahora ya comienza esto a ponerse interesante. ¿Qué relación tiene la mujer con el flujo de sangre con una profecía de Malaquías? Vaya a Malaquías. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta forma la parte A del texto de Malaquías 4:2. Dice así: sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Esa es la primera parte del texto de Malaquías 4, capítulo 2. Ahora présteme atención, vea esto. Se lo leo de nuevo. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. ¿Qué tiene que ver este texto con la mujer con el flujo de sangre? Aparentemente nada, no le vemos relación. Habla de que se levantará el sol de justicia y dice además sanidad en sus alas. Si usted lo lee así, en estas traducciones, no le va a encontrar sentido. De hecho, no tiene ninguno prácticamente. Pero si usted introduce y se mete un poco más a profundidad en el hebreo, te vas a dar cuenta de qué es lo que realmente el profeta quiso decir acá. Escuche bien esto. Cuando habla del sol de justicia es una manifestación de Mesías, del Mesías. Es una forma de decir el Mesías. ¿Okay? Entonces, Malaquías está hablando de Jesús, está hablando de Yeshua, está hablando de Cristo. ¿De acuerdo? Vamos a ir leyendo entonces. Dice: para ustedes que temen mi nombre, se levantará el Mesías, se levantará el Hijo de Dios, se levantará Yeshua. ¿Ok? Ya ahora vamos entendiendo más. Pero hay una parte que nos queda inconclusa y es con sanidad en sus alas. La palabra que se utiliza en el hebreo acá, en sanidad específicamente, es la palabra marpé. Marpé en el hebreo significa sanidad. Y sanidad evidentemente tiene que ver con restauración, tiene que ver con curar, tiene que ver con todas estas cosas. Ahora bien, entendemos que marpé significa sanidad, pero está la palabra alas. Y es donde necesitamos hacer el clic para poder entender que Malaquías y Mateo tienen relación. La palabra que se usa como alas en este texto es la palabra kanaf. Kanaf es la palabra en hebreo que se traduce o que tradujeron como alas, pero no significa alas, lo que significa es borde.
Entonces, note esto. La palabra canaf utilizada en el pasaje de Malaquías no debe ser interpretada como alas, sino como borde. ¿Qué borde? El borde de un manto. Voy a escribirlo acá. El borde de un manto. Ahora usted me va a comenzar a dar razón sobre esto. El borde de un manto. Si usted va a la palabra, usted va a encontrar que la mujer del flujo de sangre fue sana y había una acción específica de esta mujer que tenía que ver con el borde del manto de Jesús. ¿Sí? Lo has leído, ¿verdad? Cuando esta mujer entiende lo que pasa, cumple lo que proféticamente fue dicho por Malaquías. Oiga esto, porque aquí es donde la palabra empieza a hacerse cada vez más importante. Vea lo que la traducción de Malaquías 4:2 diría utilizando las palabras correctas del hebreo. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el Mesías prometido con sanidad en los bordes de su manto. Ahora, qué diferente, ¿verdad? Que se lee. Se levantará el Mesías prometido con sanidad en los bordes de su manto. Ahora, ok, vamos despacio aquí. Esta mujer de la cual no tenemos nombre, ni sabemos más de ella después de su sanidad, provoca el cumplimiento de una profecía mesiánica de vital importancia para el momento en el que Jesús estaba en su apogeo ministerialmente hablando. Vaya a Mateo capítulo 9, por favor. Ahora sí, del verso 20 al 22, que es donde vamos a darle énfasis a este relato. Y yo quiero darte lo que está escrito según una versión traducida del hebreo. Mateo 9, 20 al 22 dice: mas sucedió que mientras caminaban, una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, acercándose por detrás, extendió su mano hasta tocar uno de los tzitzit de su talit. Ya le explico qué significa eso. Porque estaba plenamente convencida en ella misma que si lograba tocarlos, sería sanada. Escuche esto. Estaba plenamente convencida en ella misma que si lograba tocarlos, sería sanada. Mas Yeshua se volvió y la encontró con su mirada y le dijo: ten ánimo, hija, tu emuná te ha sanado. Y la mujer fue sana desde aquel mismo instante. Dice una traducción adicional de Mateo 9:21, porque decía dentro de sí. Es decir, cuando esta mujer ve a Jesús, se forma un panorama dentro de ella misma y ella se habla a sí misma. Una de las cosas más importantes que debemos ver en esta mujer es que ella no habla con nadie más, ella se habla a sí misma. Muchas de las cosas que se provocan en nosotros es porque nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Ahora, la pregunta que puede salir aquí es: ¿qué nos estamos hablando a nosotros mismos? En Costa Rica decimos carbonearse solo, ¿verdad? Significa que nosotros nos hablamos a nosotros mismos, nos hacemos mundos específicos, panoramas, escenarios, nosotros mismos, y actuamos en función de eso. Esta mujer se carboneó, en buen tico, se carboneó. ¿Qué hizo? Se habló a sí misma. ¿Qué dijo? Si yo tocara solamente el borde de ese manto, le estoy hablando de la Reina Valera. Pero si vamos a la traducción del hebreo, dice: si yo tocara los tzitzit de su talit. Ahora vamos a esto. El talit es el manto de oración que los judíos usaban constantemente. Cada vez que ellos oraban, hablando del tiempo antiguo, ellos se colocaban un manto especial al cual llamaban talit. Todavía se llama talit, ¿ok? Es un manto que cubría su cabeza. Ese manto, vamos a ver si me sale el dibujo, ¿sí? Vamos a intentarlo. Tal vez si me ayudan ahí un poco con el volumen porque estoy como muy altillo. Este es un manto. Voy a hacerlo pequeño porque necesito hacer más cosas acá. Esto es un talit, ¿ok? El talit, el manto de oración, tiene 4 puntas. ¿Estamos de acuerdo? 4 puntas. No es una clase de matemáticas, pero es para que me vaya siguiendo acá. Estas 4 puntas
que sobresalen del talit tienen una representación específica. Representan cada una de las 4 letras que conforman el nombre en hebreo de Dios o Yahweh. ¿Ok? Cada una de las puntas del talit, que es el manto de oración que se colocaba sobre la cabeza, cada una de las puntas del talit representa una de las letras de la palabra Jehová, Yahweh, en el hebreo. ¿Ok? YHWH. ¿Me sigue hasta aquí? Eso lo encuentra usted en Deuteronomio 22:12. Como el Señor le habla a Moisés y le dice cómo tiene que ser el manto. Cuando dice el manto, no habla de la ropa, sino habla del manto de oración. ¿De acuerdo? Ahora, cada una de estas esquinas remataba o estaba formada por un bordecito, por un fleco, o como le llaman algunos, una borla, que se llama tzitzit. Esto sería el tzitzit, algo así. ¿Ok? Como un flequillo, como un cordoncito. ¿De acuerdo? Cada uno de estos, entonces, tenemos las 4 esquinas del manto, que representan las letras del nombre de Yahweh, y tenemos 4 flequitos que se llaman tzitzit. Este es el nombre en hebreo. Tzit. ¿Ok? Tzitzit. Así es como se le denomina. ¿De acuerdo? ¿Me sigue hasta aquí? Muy bien. Ahora sí, vamos a ir hilando poco más profundo. Cada uno de estos tzitzit o de estos flecos que salen, cada uno de estos estaba conformado, porque esto vamos a ver un poco de numerología bíblica, hebrea específicamente, para encontrar el sentido. Cada uno de estos estaba conformado por 7 hilos. 7 hilos. Vamos a hacer aquí un pequeño nudito. Vamos a ver, aquí. Este es el borde ampliado, ¿ok? Esto es una ampliación del borde. Aquí salen 7 hilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De acuerdo? 7 hilos en cada una de las esquinas del manto o del talit. Aquí hay 7, aquí hay 7, aquí hay 7, aquí hay 7. ¿Me sigues? Vamos bien, ¿verdad? 7 hilos. Más uno de color azul. Eran 7 hilos más uno de color azul. Es decir, 8 hilos en cada una de las esquinas. 8 hilos en cada esquina. Los 7 hilos normales hablan de la perfección de Dios. Y el hilo o el cordón azul habla de la realeza de Dios. Vea qué interesante esto. El manto de oración tiene 4 puntas que habla del nombre de Dios. Cada punta tiene 7 hilos que hablan de la perfección de Dios, más un hilo de color azul que habla de la soberanía, de la realeza de Dios. Vea qué interesante. Entonces, vamos más profundo todavía. Voy a hacerle este otro gráfico acá para que quede más cómodo. Digamos que aquí, en este otro dibujo que le estoy haciendo, están los 8 hilos, ¿ok? Usted se imagina que aquí están los 8 hilos. Imagínese, yo ya me lo imaginé, imagínese usted conmigo. Aquí están los 8 hilos, ¿de acuerdo? Es para hacerlo más fácil. Cada uno de estos grupos de hilos tenían 5 nudos. Cada uno de los grupos de hilos, de 8 hilos, ¿ok? 8 hilos, 8 hilos, 8 hilos y 8 hilos. Cada uno de estos grupos tenía 5 nudos. Vamos a hacer los nudos así. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ok? Esos representan los 5 nudos. Cada uno de estos grupos de 8 tenían
5 nudos. ¿De qué habla el número 5? Del ministerio, de lo apostólico. De eso habla. De la plenitud del ministerio de Dios. Del derramamiento de los dones de Dios a los hombres. ¿Me doy a entender? 5 nudos. Ahora, ojo acá. Entre estos nudos había un cordón que se entrelazaba. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha tenido un mecate que se deshilacha? Entonces, ¿qué hace uno cuando tenemos un mecate deshilachado? Tomamos un hilo más delgado y lo amarramos y lo amarramos y lo amarramos y hacemos como una trenza, ¿verdad? Algo así. Y lo socamos. Ok. Eso se hacía con estos tzitzit específicamente. Vea esto. Aquí nos podemos perder, pero voy a ir lo más despacio que pueda. Había una cantidad de vueltas que se le daba a cada uno de estos espacios. Estas vueltas tallaban los tzitzit, entonces quedaban como un solo hilo. Era como uno solo, ¿verdad? Así gordito, como uno solo. Aun cuando eran 8 hilos, eran como uno solo. Me explico, porque estaban amarraditos todos bien apretados. Ojo aquí. Entre el primero y el segundo, voy a señalarlos aquí para que sea más cómodo, más fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Entre el primer nudo y el segundo nudo se entrelazaban la cantidad de 7 vueltas de hilo. O sea, este pedacito de acá, entre el 1 y el 2, se amarraba con 7 vueltas de hilo. ¿Ok? Del 1 al 2, entre el nudo 1 y el 2, daba 7 vueltas un hilo. ¿Ok? Entre el segundo y el tercero, habían, voy a ponerle acá, 7 vueltas, 7V. Tal vez esto no se nota muy claramente en la grabación, pero usted lo va percibiendo acá. Entre el número 1 y el 2 había 7 vueltas. Entre el 2 y el 3 había 8 vueltas. Aumentaba una. Entre el tercero y cuarto habían 11 vueltas. Y entre el cuarto y el quinto había 13 vueltas. En hebreo el 13 no significa lo que significa en el mundo occidental, ¿verdad? Entonces para ellos no tienen problema con el 13. Yo sé que usted tampoco. Vea qué interesante esto entonces. Tenemos 8 cordones, 8 hilos que forman un tzitzit, un fleco. Cada uno de estos está amarrado por 5 nudos independientes. 5 nuditos que lo amarran. Y entre las divisiones de cada uno de esos nudos hay 7 vueltas de un cordón, 8 vueltas en el otro, 11 vueltas en el otro y 13 vueltas al final. ¿Qué significa esto? Si sumamos estos 3 primeros, nos da el número 26. Es decir, aquí hay 26 vueltas. En la numerología bíblica, este valor representa el valor de Dios. O sea, Yahweh está representado con el número 26. Pónganme mucha atención. ¿Me sigue aquí? Entonces, entre el 1 y el 4, la suma de estas vueltas habla de 26. Y 26 es el número que en el hebreo se le da al nombre de Dios. Entonces, esto me habla de Dios. ¿Me sigues? Pero, ojo aquí. El cuarto grupo, que es el de las 13 vueltas, si la sumamos a este 26, los de matemáticas, los que pasaron matemática, ¿cuánto es? 39. Todo esto suma 39.
39 es el número que en el hebreo representa lo que se conoce como Ejad. Ejad, la unidad. Sígame acá. Estos primeros 4 sumamos sus vueltas y nos hablan del nombre de Dios. Pero si a esto le sumamos las últimas 13 vueltas, hablamos de Ejad, hablamos de la unidad. Es decir, todo esto, todo este flequillo, todo este tzitzit, lo que dice es Deuteronomio capítulo 6, verso 4, Yahweh, nuestro Dios, uno es. Vea qué interesante que es el manto de oración hebreo. Estos flecos, todo esto que está aquí, lo que dice es Yahweh, nuestro Dios, uno es. ¿Qué andaba Jesús? Un talit con 4 esquinas que hablaban del nombre de Yahweh, de Jehová, de Dios. Cada uno de estas esquinas tenía 8 cordones, 7 que representan la perfección de Dios y uno de color azul que habla del reino, de la soberanía de Dios. Estos cordones estaban a su vez amarrados por 5 nudos que representan el número de la plenitud de Dios en el llamado, en el ministerio. Lo apostólico está representado ahí, en el número 5. Y entre cada nudo, una cantidad de vueltas específicas que sumadas nos dicen, Jehová, nuestro Dios, es uno. No es 2, no es 3, es 1. Ahora, note esto, porque esto es interesante. La palabra tzitzit, esta palabra que escribimos acá, tzitzit, tiene una numeración. Acuérdese que en el hebreo, cada letra del hebreo es equivalente a un número. Entonces, cuando usted forma una palabra, usted puede sumar lo que esas letras dan y le dan un número. Entonces, su nombre, si estuviese escrito en hebreo, tiene un valor numérico. ¿Me doy a entender? Por eso es que Yahweh suma 26. La suma de las 4 letras da 26. Por eso es que 26 es el número del nombre de Dios. ¿Me doy a entender? No es algo sacado así de la nada. No, cada una de las letras sumadas suma ese número. La palabra tzitzit, esta palabra tzitzit, tiene un valor y es el valor de 600. Perdone que esto ya no me quiere funcionar. 600. ¿Ok? Tzitzit vale 600. Ahora, note esto. Vamos a hacer una más. Si sumamos tzitzit más los hilos que lo conforman, que son 8, ¿cierto? 600 tzitzit más 8 hilos, 608, ¿cierto? Más los 5 nudos, tenemos 613. Oiga aquí. 613. Este número 613 representa los mandamientos que el Señor le entregó a Moisés. Es decir, el talit habla de Dios y su palabra. Esa es la representación del talit. Cuando yo uso el talit, bueno, pueblo judío, cuando ellos usan el manto de oración, ellos se están cubriendo con el nombre de Dios y su palabra. Por eso dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe qué es lo que dice? El que permanece constante en la oración. Eso es lo hermoso del hebreo.
Cuando el judío toma el manto y se lo pone, lo que está diciendo es, me pongo bajo la cobertura de Dios y su palabra. Y mi oración será inspirada por Dios y su palabra. Con algo tan simple, así a vista normal como un manto, tenemos una revelación profundísima. Ahora escuche esto. Dice la palabra que esta mujer, de la cual no sabemos nada excepto su acción, se dice a sí misma, si yo tocara solamente el borde, el tzitzit, el flequillo, si yo solo tocara el flequillo del manto de Jesús, yo seré sana. ¿Qué sabía esta mujer de Jesús? Aquí es donde viene el cumplimiento de la promesa. Malaquías dice, el sol de justicia traerá sanidad con el borde de su manto. Ella dijo, Jesús es el Mesías. Yo reconozco a Jesús como el Hijo de Dios. Yo entiendo que Jesús es el Mesías prometido. Y la palabra dice que si yo toco el borde de su manto, voy a ser sana. O sea, esta mujer conocía la palabra, pero no le bastaba con conocer la palabra. Ella tenía que saber y entender que Jesús era de quien se hablaba en la palabra. Muchas personas hoy no reciben milagros en su vida porque están más pendientes del milagro que de la persona que les puede dar el milagro. Es más, hay mucha gente que está más pendiente del manto. Déjeme decirle algo, el manto es importantísimo, pero el manto no es nada sin la persona que lo porta. Porque todos los judíos usaban talit, todos los fariseos usaban talit. Es más, culturalmente los fariseos usaban los tzitzit más largos. No hay nada que diga cuál es la dimensión de los hilos o qué tan largo debe ser el fleco. No hay nada que diga eso. Pero los fariseos usaban unos larguísimos para mostrar piedad, para que la gente los viera y dijera, qué gente más santa es esta. Y todos andaban un talit. Ya ahora sabes qué es un talit. Todos portaban un manto de oración, pero ninguno portaba el poder para hacer un milagro, porque eso le correspondía al Mesías. Eso le correspondía a Jesús, porque los milagros no los produce el talit, los produce el portador del talit. La pastora el domingo pasado nos enseñaba sobre la tsunamita y nos hablaba de cómo Eliseo manda a su siervo Giesi con su bastón y no hubo milagro, porque no es lo que yo porto en la mano, es quien porta en la mano. Yo debo aprender a honrar al que porta en la mano. Yo debo aprender a seguir al que porta en la mano. Hay gente que idolatra el manto y se les olvida que el manto no es nada sin la persona que lo porta. Si el manto fuera importante, todos los fariseos harían milagros. Si el manto fuera importante, todos los discípulos hubiesen hecho milagros hasta ese momento. Pero dice que esta mujer entendió algo. ¿Quién era el que portaba el manto? El milagro que esta mujer recibe es por la revelación que tuvo de quién era el Mesías. ¿Quién era el que portaba este manto? Esta mujer se dice a sí misma, uno, ubica al Mesías. No lo pierdas de vista. Cuando entiendas quién es el Mesías y sepas dónde está, aunque sea tocando el borde de su manto, tú vas a ser sana. Y se quitó todo lo que había de estorbo a su alrededor y se abalanzó sobre Jesús. Dice la palabra que ella llegó y se estiró y dijo, con solo que yo toque el borde, porque la palabra dice, el profeta Malaquías enseñó que cuando el Mesías venga, habrá sanidad con el borde de su manto. Yo no necesito una entrevista con Jesús. Oiga esto. Yo no necesito que Jesús me vea a los ojos. Necesito tocar su manto, porque hay una palabra profética que está sellada y dice, cuando el Mesías venga, su manto sanará. Esta mujer conocía la palabra.
Esta mujer era entendida en los tiempos. Y esta mujer supo comprender que este era el tiempo de Jesús y que Jesús era el Mesías. La fe de esta mujer iba de la mano con la revelación que tenía. Por eso Jesús dice, ¿quién me tocó? ¿Comprendes ahora de qué se está hablando? Lo que Jesús está diciendo es, ¿quién entendió quién soy yo? ¿Quién reconoció mi identidad? ¿Quién se acercó a mí sabiendo quién soy yo? Porque los que le seguían, no todos dimensionaban quién era. Muchos iban porque de hacer pelota, como decimos nosotros. Hagamos molote. Vamos para tirarnos el vistazo de los milagros que hace y hacer todos, uy. Pero no se trata de eso. Esta mujer hizo algo que provocó que Jesús se detuviera. Ahora recuerde esto, es importante. Jesús va camino a la casa de un hombre llamado Jairo. Y lo primero que Jesús tiene es alguien que lo detenga porque le reconocen por quién es. Jesús se detiene y dice, ¿alguien se dio cuenta de quién soy yo? ¿Quién me ha tocado? Los discípulos le dicen, Jesús, no entendemos, aquí todo el mundo te toca. No estoy hablando de los que me siguen, no estoy hablando de la gente que viene a tirarse el vistazo de lo que yo estoy haciendo. Es que alguien aquí entendió quién soy y provocó que de mí se activara la profecía. Alguien aquí fue el detonante para que la profecía se cumpliera. ¿Quién fue? Y la mujer levanta la mano y dice, Señor, fui yo. Por eso Jesús le dice, tu fe, tu revelación, tu entendimiento, el conocimiento, lo que te dio el Espíritu, eso te ha dado el milagro. Ahora note esto, porque si usted sigue el pasaje, va a encontrar que Jesús llega a la casa de Jairo y estando en la casa de Jairo, manda a sacar a todos los dolientes, a todos los que están llorando ahí en la casa y les dice, váyanse porque esta niña no está enferma, no está muerta, sino que está dormida. La gente mira a Jesús y se ríe, se burla de Jesús. Al final obedecen y salen. Y Jesús dice unas palabras que son mal interpretadas por muchos, porque la interpretación que se da de esta frase en hebreo, Talita Kumi, es, niña, a ti te digo levántate. Pero la traducción hebrea de esto es, niña sobre la cual reposa mi talit. Por eso dice talit, talita kumi. Quiere decir que Jesús, escuche esto, cuando llega ante la hija de Jairo, se quita su talit y lo pone sobre la hija de Jairo. Sígame acá. El mismo talit, es que vea qué interesante es esto. Jesús no había sanado a nadie de la forma en que fue sana la mujer. La mujer activó el código profético para que del manto de Jesús se provocara sanidad. Y Jesús, una vez activado, toma el manto y provoca la sanidad. Dice que se quita el manto, cubre a la niña y le dice, talita kumi, niña sobre la cual reposa mi talit, levántate. ¿Con qué la cubrió el Señor? Con el poderoso nombre del Señor Jehová de los ejércitos y la palabra del Señor. Por eso Él la cubre y le suelta la palabra. Él la cubre y le dice, levántate. ¿Me estoy dando a entender? El Señor la cubre y le da la palabra. Y esto es lo que provoca vida. Esto es lo que necesita la iglesia de hoy. La hija de Jairo es un ejemplo de la iglesia de hoy. Necesitamos ser cubiertos hoy por el talit del Maestro. Necesitamos ser cubiertos hoy por el talit de Jesús. Necesitamos que el nombre poderoso del Señor venga sobre la iglesia. Nos cubra de nuevo. Nos infunda vida a cada uno de nosotros. Y su palabra nos dé aliento, porque la palabra, recuerde usted Génesis, la palabra fue la que infundió aliento. La palabra fue la que infundió aliento.
dice más adelante en el capítulo, en Marcos, capítulo 5, encontramos la misma historia. Marcos capítulo 5 nos relata la misma historia de la mujer. Pero en el capítulo 6 de Marcos, en el verso 56, dice: y donde quiera que entraba, hablando de Jesús, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban, ponga atención a esto, que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Tuvo que haber una persona que activara el código profético para el cumplimiento del tiempo de una palabra. Y a partir de ahí, eso se volvió una activación en Jesús. Porque ella dijo: si toco el borde del manto. Nadie lo había pensado, nadie se lo había imaginado, nadie lo había hecho. Ella lo hace y es sana. Se libera el poder que hay en Jesús a través de esa acción profética. Se libera el poder. Jesús toma su manto, lo pone sobre la hija de Jairo y hay una resurrección. Y la gente que estaba afuera entendió que si tocaban el manto, que si también activaban la profecía, está conmigo, si alguien se atrevía a levantar la mano y decir: esa palabra profética también es para mí, yo voy a recibir mi sanidad. Lo que esta mujer hizo fue activar un tiempo profético en el ministerio de Jesús. Fue llevar a Jesús a un nivel posterior. Déjeme decirle algo. Hay personas que hoy necesitan activar los tiempos proféticos de Dios sobre naciones, sobre barrios, sobre iglesias, sobre sus familias. Necesitamos gente que active los tiempos proféticos de Dios. Necesitamos gente entendida en la palabra. Ya no se vale, hermano, seguir con el tema de la prosperidad. Es más, déjeme decirle algo, ya no se vale andar con el tema de que: Señor, sáname, Señor, cúbreme, Señor, que no se me pegue el COVID. No se trata de eso. Ya no podemos seguir ahí. Necesitamos dar pasos más firmes. Necesitamos dar pasos más sólidos. Necesitamos dar pasos de fe. Necesitamos conocer al Señor. ¿Quién es Jesús? No se vale solo congregarse. No se vale solamente, como decía Job, de oídas te había oído. Hoy la iglesia, una parte importante del cuerpo de Cristo, está como Job. De oídas te había oído. Sí, cada vez que voy al culto me predican de ti. Cada vez que escucho música cristiana me hablan de ti. Cada vez que alguien se acerca y me da una palabra de bendición, me hablan de ti. Pero no se trata de que de oídas le hayamos escuchado. Dice Job: mas ahora mis ojos te ven. Eso es diferente. Cuando Job está diciendo: mas ahora mis ojos te ven, es: he visto el poder y la magnitud de tu fuerza. He visto tu mano. He visto lo que eres y cómo eres. Eso ha cambiado mi vida. ¿Sabe? La iglesia hoy necesita un encuentro con Él, no oír de Él. No basta con que escuchemos cosas lindas del Señor. El Señor te guardará. El Señor te tiene escondido en su mano. Y la gente dice amén, pero no lo cree. Muchas veces no lo creen porque caminan con temor, caminan con afán, con ansiedad. Cuando yo logro dimensionar quién es Jesús y logro encontrar en la palabra todo lo que se habla en ella de Jesús, yo puedo entender ahora sí qué significa el manto de Jesús. Deje traerlo esto a nuestros días. ¿Sabe qué significa esto? Usted y yo no tenemos un talit. Usted y yo no andamos orando con un talit. Pero usted y yo entendemos que la cobertura de Dios está sobre nosotros cuando usted y yo nos metemos en oración. Dice un canto de la vieja escuela: el poder del cristiano está en la oración. El que ora ferviente ¿recuerda? El que resiste, dice la palabra: someteos pues a Dios. ¿Sabe qué significa someterse a Dios? Meterse debajo de Dios.
meterse debajo de Dios. ¿Y sabe cómo nos metemos debajo de Dios? La única forma de meternos debajo de Dios es muriendo. Muriendo a nosotros, a nuestro orgullo, a lo que somos. Someteos pues a Dios y resistid al diablo, o sea, hacerle frente al diablo. Y el diablo huirá. El diablo no tiene nada que hacer en la casa de un hijo de Dios. El diablo no tiene, se lo repito, nada que hacer en la casa de un hijo de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, no puede estar el espíritu del enemigo. Donde está el Espíritu de Dios, ahí en ese lugar hay libertad. El llamado de esta noche es para que entendamos no solamente lo que significa el talit, porque eso es conocimiento. Y es lindo indagar estas cosas del hebreo. Pero no ganamos nada con saber esta numerología y cuántas vueltas y todos los números si no somos dimensionados sobre el significado que esto tiene para nuestra vida. A mí nada me sirve saber que 8 hilos y 5 nudos y 39 vueltas y eso no es lo importante. Lo importante es, ¿dónde estoy yo hoy? ¿Están mis ojos mirando al invisible? ¿Están mis ojos, mi confianza, mi emuná, mi fe activa en Dios en este tiempo difícil? Estoy entendiendo que aunque venga sobre mí cosas, a mí no llegarán porque Él está de mi lado. Escuche esto, dice la palabra: beberán cosa mortífera y nada les pasará. No dice impedirá que la beban. Aquí hay gente que usa a Dios como un talismán. La sangre de Cristo me cubra, que el COVID no me dé. No habla de eso la palabra. No, la palabra no dice en ningún momento que el Hijo de Dios no se enferma. Una cosa es que usted se enferme y otra cosa es que esa enfermedad a usted le provoque algo más allá. Tomarán cosa mortífera, pero nada les hará. Usted puede enfermarse. ¿Por qué? Por la razón que sea. Póngale usted el nombre. Exposición, un descuido, lo que sea. Por cualquier razón usted se puede enfermar. Pero la palabra del Señor dice que de la mano del Señor nosotros salimos adelante. Usted no puede andar en la calle pensando, ¿y si me enfermo? ¿Y si no me enfermo? Mejor me quedo aquí, mejor me encierro. Usted no puede andar pensando así. Porque lo que estás haciendo es diciendo, Dios, tú no eres suficiente para esto. El COVID es más fuerte que tú. Yo creo que el COVID tiene más fuerza que tú. Tú no puedes creer en eso. Necesitamos dar una palabra de esperanza al mundo. Hoy necesito una palabra de esperanza, una palabra que les enseñe cuál es el lugar donde nosotros estamos y por qué a nosotros nos está yendo bien. ¿Por qué a ti te está yendo bien? Porque si estás acá es porque te está yendo bien. Es porque estás bajo la sombra del Omnipotente, bajo la cobertura del Altísimo. Cuando yo habito bajo la sombra del Omnipotente, todo me va a ir bien. Hay cosas que me van a desestabilizar. Sí, hay momentos donde no voy a saber por qué. Sí, eso pasa. Pero son leves tribulaciones momentáneas. Son momentos de la vida, no constantes. Cuando un cristiano, rescato comillas, vive en una constante debacle espiritual, en un constante ataque del enemigo, es porque sencillamente no está bajo la cobertura del Altísimo. Puede estar bajo la cobertura de una iglesia, pero no bajo la cobertura de Dios. Porque Dios no contradice su palabra. ¿Me sigues? Vaya usted a la Biblia y lea sobre la historia de todos los discípulos de Jesús, casados. Y por 3 años y medio Jesús los mantuvo. ¿Cuándo vio usted a Pedro diciéndole, Jesús, deme un toquecito, es que necesito ir a pescar un poquito, no ve que me van a quitar la casa? Mire, si tenían préstamos los pagaban. ¿Cómo? Yo no sé. Pero Jesús proveía. Esos que dicen que Jesús era pobre, un pobre no tiene tesorero. ¿Cómo les cuesta entender que en Dios hay un fluir de bendición? Tenía tesorero, le salió chueco, pero tenía tesorero.
¿Cuántos tienen tesorero aquí? Ay, hermano. ¿Me explico? Jesús sostuvo 12 familias con la predicación del evangelio. Y posterior a su partida, estas 12 familias se siguieron sosteniendo. Porque dice la palabra que Pedro se devolvió junto con otros. Y Jesús tuvo que irlo a sacar otra vez del mar y decirle, bueno, ¿usted qué está haciendo aquí? Yo le llamé a usted y le dije que usted iba a ser pescador de hombres. ¿Cómo se le ocurre devolverse a su trabajo, a su negocio? Y Pedro entiende y continúa la obra. ¿Estás conmigo? Porque la palabra es fiel. No he visto justo desamparado. No he visto un justo desamparado. No he visto un justo desamparado. Y aquí no habla de cristianos, habla de justos. ¿Sabe quién es un justo? Es alguien plantado junto a corrientes de aguas. Es una persona que está plantada junto a corriente de agua. ¿Sabe qué significa eso? Está plantado en la corriente del Espíritu. Está metido en la presencia. Alguien que está constantemente recibiendo la vida proveniente de Dios. Y esa persona fructifica. El que está con su raíz en la presencia de Dios, fructifica. Jesús sabía la profecía de Malaquías. Jesús sabía, pero necesitaba ser activada por alguien. Hay milagros que están esperando por ti. Y lo que están esperando es que tú los actives. Hay que pasar del deseo a la acción. Ay, qué lindo sería. ¿Se imagina usted a esta mujer ver a Jesús pasar al frente de su casa y decir, ay, qué lindo sería que Jesús fuera el Mesías? Y se va Jesús y ella queda con su tristeza, su dolor y el mal que la acosaba. Pero ella entendió, Jesús es Dios. En Jesús se cumple esta palabra. Y yo necesito que esta profecía se active conmigo. Y a partir de ahí se desencadenó el poder sanador de Jesús en el cumplimiento de Malaquías capítulo 4. Por eso es importante que leamos la palabra. Por eso es importante que entendamos lo que el escrito bíblico nos quiere enseñar. No son historias solamente, es revelación. Cuando Dios da un diseño, quiero dejarte con esto para ir cerrando. Cuando Dios entrega un diseño, el diseño habla de cosas celestiales. El diseño habla de cosas celestiales. Cuando Dios le dice a Moisés, portarás un manto. Lo que le está diciendo es, tendrás un manto de oración que hablará de mí. Y lo pondrás sobre tu cabeza cuando ores, porque estarás profetizando mi cobertura sobre ti. Yo no le digo, vaya y cómprese un talit, eso es cosa suya. Si usted se quiere comprar un talit, compre 2 y me regala uno. Yo siempre he querido un talit. Pero usted no me verá aquí con un talit. ¿Sabe por qué? Porque yo no le estoy enseñando a usted judaísmo. Yo no le estoy enseñando que es que solamente debajo de un talit usted va a encontrar respuesta. Es que usted no hace nada con ponerse un talit, porque si usted no cree que Jesús es el Mesías, es como un fariseo, con un talit puesto pero sin revelación. Entonces, ¿de qué nos sirve tener el manto puesto si el manto no está funcionando? Si no hay revelación de lo que estoy haciendo. Ahí hay muchos en la calle que andan con un manto puesto y haciendo ¿qué? Fariseos. Y no lo digo en el sentido despectivo, sino en el sentido de la práctica. Gente sin revelación. Mucha Biblia, poca revelación. No se trata de cuánto sé de la palabra, se trata de cuánto ha permeado la palabra en mi corazón. Yo sé lo que significa un talit. Ahora lo sé. Y usted lo sabe conmigo. Pero lo importante aquí no es el talit. La pregunta que yo te hago es, ¿estás dispuesto a ser como la mujer del flujo? Que entendía quién era el que portaba el talit. Ahí es donde está el milagro. Ahí es donde está esa es la llave de esta noche. Reconoce al que porta el talit.
reconoce al que es. Qué importante es esto en nuestra vida. Cómo el Señor nos lleva a través de muchísima simbología a algo que debe ser práctico en nosotros. Y yo quiero declarar esta palabra sobre tu vida en el nombre de Jesús. Así como esta mujer entendió. Y el entender le llevó a accionar la fe. Hay una fórmula que no se puede separar aquí, no se puede dividir. Mi fe tiene que ir de la mano con una acción. Número 1, conocer. Yo conozco, yo sé, yo entiendo. Este conocer activa fe. Cuando yo sé, tengo fe. Pero mi fe, para que sea viva, para que sea activada, debe ir de la mano de una acción. 3 cosas: conocer, fe y acción. Leo la palabra y conozco. Y por creer lo que está en la palabra, me muevo y obtengo. Entonces, yo quiero ver y escuchar milagros de gente que conoce, gente que cree y gente que activa. Viene un buen tiempo. Y lo diré hasta el último de mis días. Viene un buen tiempo. Sobre Costa Rica viene un buen tiempo, un hermoso tiempo. Pero, ¿qué está necesitando este país? Que se levanten las mujeres. Y cuando digo las mujeres, no estoy hablando solamente del género femenino. Hablo de personas con la actitud. Voy a cambiar entonces. Que se levanten personas con la actitud de la mujer que tenía el flujo de sangre. ¿Qué es el flujo de sangre? Pérdida de vida. Pérdida de vida. A esta mujer la vida se le estaba yendo. Escuche, ¿cuántas personas hay allá afuera a las cuales la vida se les está yendo? Pero sabes, tú estás aquí porque te atreviste a tocar el borde del manto. Ahora es necesario que tú, que recibiste el milagro, vayas a la calle y les digas: hay uno a quien yo toqué el borde de su manto y me dio salvación. Porque para eso nos llamó el Señor. Llévate esta enseñanza hoy. Abrázala en tu corazón. Numerológicamente es complicada, es compleja. Pero ve despacio, que lo más importante de esto no es que te aprendas los números, es que busques al Señor y actives el tiempo profético para ti, para tu casa, para los tuyos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo los que estamos acá, los que no están, los que siguen la transmisión. Declaro sobre ellos tiempo de revelación de la palabra, Señor. Declaro sobre ellos cómo tú, Espíritu Santo, hablas a sus corazones, les muestras el camino de la salvación, de la redención, pero también les das ese activar de su reloj profético. Cómo ellos pueden cada día activar proféticamente los secretos de la palabra. Que esta revelación que hoy ha venido a nosotros se vuelva parte esencial de nuestra conducta como hijos de Dios. Entendamos que cuando nosotros te dimensionamos a ti, Jesús, cuando te dimensionamos a ti, activamos tiempos proféticos para nuestro beneficio y para que el reino de los cielos sea manifestado. Lo que esta mujer hizo fue activar el calendario profético en Jesús. Y Jesús exclamó y dijo: ¿quién me activó? ¿Quién creyó la palabra que había sido dicha de mí? ¿Quién dijo: este es el tiempo y este es el que promueve esto? De este es de quien habla la profecía. Que nosotros podamos hoy activar los tiempos proféticos con nuestra fe, Señor.
entendiendo lo necesario que es vivir tiempos de restitución, tiempos que yo declaro en el nombre de Jesús sobre este país, sobre Latinoamérica y el mundo entero. Declaro tiempos de salud en el nombre de Jesús, de sanidad. Declaro que poco a poco los talit de Dios comienzan a emerger. Estos mantos de oración comienzan a emerger de todas latitudes, de los cuatro vientos, en el nombre de Jesús. Porque la tierra, dice la palabra, será llena de tu gloria. Declaro que estos mantos emergentes se levantan hoy. Se comienza a declarar una palabra de salud, una palabra de vida a este mundo que ha estado perdiendo la vida. Señor, úsanos. Danos oportunidades para poder traer una palabra de restauración en medio de la crisis. Si bien es cierto, el mundo está pasando una situación muy complicada a nivel de salud, pero nosotros creemos que viene el tiempo de la restauración, el tiempo de la sanidad. Y a todo espíritu de muerte le trazamos la raya y le decimos: ya no más, ya no más. Ya no recibimos más muertes. Ya no recibimos muerte física, no recibimos muerte emocional, no recibimos muerte financiera. Hablamos vida porque es lo que hay en nosotros. Hablamos vida porque es lo que hay en nosotros. Hablamos porque somos la boca de Dios para este tiempo. Señor, activa tu iglesia en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Nuestra súplica hoy. Activa tu iglesia. Despierta los ojos. Despierta, Señor, a tu iglesia. Que las vírgenes se levanten, porque la venida del esposo está cerca. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.